Pues listo, muy buenas noches, Hare Krishna a todos y a todas. Para los, Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Priya Krishna Das. Probablemente puedan saber que soy estudiante y maestro de astrología védica. También soy maestro y estudiante de la medicina ayurveda y de algunas otras ciencias védicas, conocidas como Upavedas, que son ciencias que pues prácticamente nos ayudan a dirigirnos en la vida de manera correcta, de manera apropiada. Y pues bueno, en esta ocasión les hice una invitación justamente para poder conocer sobre una tradición dentro de la cultura védica que se conoce como Pitru Paksha. Pitru Paksha pues es un periodo de tiempo. Aquí las dos palabras principales son Pitru y Paksha, ¿no? Sí, sí, ahí está. Perdón, es que escuchaba ahí un sonido de un niño, creo. Entonces les mencionaba que pues en esta ocasión pues el propósito es compartir, ¿no? Sobre pues esta celebración que se efectúa, que se lleva a cabo año con año, más o menos en las mismas fechas, en lo que viene siendo mediados finales de septiembre, comienza este periodo. Les decía que Pitru Paksha pues prácticamente está compuesto de estas dos palabras. Pitru, pues es una palabra sánscrita que significa ancestros, y Paksha significa, pues, periodo, ¿no? Periodo de 15 días. Son 15 días de periodos, lunar, ¿no? Estamos hablando de, ay, ¿qué dice? Que admitir todo, perdón, es que ahí todavía se siguen conectando. Entonces les mencionaba Pitru, pues significa ancestros, Paksha significa periodo de tiempo, que son 15 días aproximadamente. Entonces, pues prácticamente año con año se celebra pues esta festividad. Más que pues una festividad, es una forma de conectarse, ¿no? Con nuestro linaje, con nuestros ancestros. Y prácticamente pues son 15, 16 días consecutivos donde se honra a nuestros ancestros con pues diferentes propósitos y finalidades. Principalmente esta conexión se realiza pues principalmente para poder agradecer, para poder recibir los beneficios de poder conectarnos con este linaje. Y prácticamente, como les decía, son 15 16 días que se celebran año con año, que siempre cae entre lo que es mediados y finales de septiembre. Esto puede variar porque en la cultura védica pues se utiliza lo que viene siendo el calendario lunar, y en base al calendario solar pues puede haber como un desfasamiento, y por eso en algún año puede caer como a mediados de septiembre y en el siguiente año puede caer como a finales de septiembre, como en este caso, ¿no? Que cayó pues del 29, en realidad empieza desde el 28 porque es la luna llena. Empieza el 28 y termina el 14 de octubre en Sarva Pitru Amavasya, que es la luna nueva que se conoce así en la astrología védica. Entonces, en este periodo se da en un mes conocido como Bhadrapada en la cultura védica, y como les decía, pues se puede dar en diferentes momentos. Entonces, Pitru Paksha prácticamente, como podemos observar aquí en la imagen, pues se dedica prácticamente a honrar, ¿no? A los antepasados, a nuestros ancestros, pues a través de rituales de Sraddha, ¿no? Y Tarpan o Tarpana, ¿no? Que son conocidos de esta forma. Y bueno, estos rituales tienen una duración de 16 días lunares. Ay, admitir todo. Ok. 16 días lunares, y bueno, este periodo representa un tiempo de reflexión, de gratitud y conexión espiritual con el propio linaje. Pues esto se debe a que pues prácticamente de una u otra manera nosotros estamos conectados con pues estos ancestros, este linaje al cual correspondemos, al cual pertenecemos, y de una u otra manera pues mantenemos una conexión. Sin embargo, a veces esa conexión pues puede darse en términos positivos, o a veces puede darse en términos negativos,
porque al final de cuentas, al pertenecer a este linaje, al formar parte pues de esta línea familiar, nosotros vamos a ir heredando, ¿no? Vamos a ir heredando diferentes características, cualidades, virtudes. Incluso nosotros cuando formamos parte de un linaje, pues vamos a adquirir herencia genética principalmente, ¿no? Que es algo que pues es innegable prácticamente. Por eso cuando una persona nace en una familia llega a adquirir rasgos no muy parecidos a la madre, al padre, al abuelo, al bisabuelo, etcétera. También se dice que el tipo de herencia que llegamos a recibir tiene que ver pues con ciertas características y cualidades que prácticamente pudieran haber desarrollado nuestros antecesores, como en el caso, por ejemplo, de las personas que heredan, ¿no? Estas virtudes, prácticamente, digamos, llega a pasar que en una familia hay personas pues, que desarrollan, ¿no? Por ejemplo, el padre, la madre tiene esa facilidad de desarrollar, pues, algún arte, por ejemplo, ¿no? Como, pues, no sé, el canto, la pintura, etcétera, ¿no? Y el hijo o la hija que nace dentro de este linaje, pues también llega a heredar ese talento, ¿no? Esa cualidad, esa virtud que está relacionada al arte, pero también se explica en la cultura védica, pues que prácticamente nosotros también podemos llegar a heredar ciertas situaciones que nos pueden ayudar, que nos pueden generar como un tipo de condicionamiento dentro de nuestro karma, porque como les decía, adquirimos genéticamente, rasgos, cualidades, a nivel de cualidades, virtudes también las llegamos a obtener y a nivel karmático también llegamos a obtener pues ciertos aspectos que pueden ser considerados negativos en el sentido de que en este caso el Pitru Paksha habla principalmente de que cuando nosotros formamos parte de un linaje, muchas de las veces o la mayoría de las personas, por lo menos un 50% de la población nacida, heredan esta condición karmática que astrológicamente se conoce como el Pitru Dosha. En este caso, nuevamente se vuelve a repetir, ¿no? Lo que es Pitru, la palabra Pitru, que significa ancestros, y en este caso, astrológicamente, Dosha, ¿no? Que significa un tipo de aflicción que uno puede experimentar, que uno puede vivir a través de la herencia, como les decía, de los ancestros, de nuestros antepasados, donde se dice en las escrituras védicas que los ancestros llegan a veces a realizar ciertas actividades, ¿no? A nivel karmático y llegan a generar ciertos resultados dentro de estas acciones que son considerados negativos y muchas de las veces no se quieren hacer responsables o no se quieren hacer cargo de esas consecuencias que llegan a manifestarse en relación a las acciones que han cometido. Entonces, muchas veces llega a pasar que estas personas, antecesores a nosotros, que forman parte de nuestro linaje, nuestra familia, llegan a heredarnos esas condiciones de deuda en relación a esas acciones que han realizado, ¿no? Entonces, llegamos a heredar muchas cosas y son cosas que llegamos a incluso nosotros a notar, ¿no? Llegamos a notar como esa disposición que llegamos a tener con relación a ese tipo de patrones que se llegan a repetir dentro de la familia, ¿no? Muchas de las veces llega a pasar, no sé si se han dado cuenta o en el caso de ustedes dentro de su linaje o familia, llega a suceder, ¿no? A veces pasa que, por ejemplo, dentro del linaje, la madre, ¿no? O el padre llega a experimentar una situación específica, puede ser como el abandono por parte de la pareja, la enfermedad o cualquier otra cosa, que se llega a manifestar también a las generaciones futuras, que serían los hijos, y por consiguiente a veces se llega a heredar incluso a las generaciones todavía no nacidas. Entonces es una condición que nos ata o que de cierta manera nos vincula a este linaje y que de cierta forma o de cierta manera nosotros podemos a través de ciertos actos, ¿no? Como lo dice acá, a través de dedicarnos a honrar, a recordar a nuestros antepasados y realizar ciertos rituales, ¿no? Conocidos como Radha Tarpana, etcétera, uno pueda liberarse de esta condición, ¿no? De karma con relación a lo que podamos recibir negativamente principalmente, ¿no? Porque hay virtudes, hay cualidades que también recibimos por parte de nuestros ancestros
Y también heredamos algo que es innegable, que está muy relacionado a nuestro karma presente, que es la genética, ¿no? Entonces, aquí primero, pues vamos a entender lo que es la palabra Rada. La palabra Rada prácticamente tiene que ver con actos realizados que se tienen que realizar principalmente por los familiares en forma de sinceridad y fe a los ancestros durante el periodo de Pitru Paksha, que son los 16 días consecutivos donde pues se honra a los ancestros, nuevamente admitir, que se encuentran en Pitru Loka, ¿no? Dentro de la consideración del conocimiento de los Vedas se dice que muchas veces nuestros ancestros no llegan a alcanzar ese destino, ¿no? Al cual pues se tienen que dirigir, que es un plano de existencia donde se encuentra la trascendencia y se llegan a quedar como en el medio, ¿no? Entre lo que viene siendo este plano de existencia material y este plano de existencia donde trasciende por completo todo lo material. Entonces, en este periodo de 16 días consecutivos se honra a los ancestros, ¿no? A través de Rada, que son actos sencillos y en algunos casos actos muy, muy elaborados que deben ser realizados principalmente con mucha sinceridad y con mucha fe, ¿no? Entonces, para fomentar una conexión profunda con nuestras raíces, se recomienda hacer esta actividad, ¿no? Que se conoce como Pitru Paksha, y este periodo sirve de recordatorio, ¿no? De las deudas que podamos tener con nuestros ancestros e incluso reconocer la influencia en nuestras vidas, ya que heredamos muchas cosas de ellos, ¿no? Como lo habíamos mencionado, ¿no? Heredamos características físicas, heredamos virtudes, cualidades, pero también heredamos cosas que pueden ser consideradas negativas y que pueden obstaculizar nuestro progreso, ¿no? En esta vida. Entonces, el Pitru Paksha se celebra año con año en la segunda quincena del mes de Bhadrapada, que, como lo habíamos dicho, cae entre lo que es mediados y finales del mes de septiembre. Y en este caso, pues bueno, en este periodo de 15 16 días se recomienda realizar lo que es el Pitru Karma. En este caso, pues karma es una palabra que significa acción y Pitru Karma, pues son acciones que podemos hacer para honrar a nuestros ancestros. Entonces, el periodo de Pitru Paksha, específicamente en este año, como aquí dice, es del 29 de septiembre al 14 de octubre. Ahorita vamos a dar algunas pautas para que ustedes puedan saber de qué manera podemos honrar a nuestros ancestros, porque pues es una actividad que incluso en muchas culturas se llega a realizar, incluso en la misma cultura de aquí de México, pues como ustedes conocen y saben, se celebra lo que viene siendo el Día de los Muertos, ¿no? Que también es una forma de celebrar, de honrar a nuestros ancestros, pero tomando en consideración el calendario solar. Entonces, como aquí se utiliza el calendario lunar, pues justamente se consideran otros periodos de tiempo, que justamente en la cultura védica se dice que en este periodo de la segunda quincena del mes de Bhadrapada es un periodo donde la energía se vuelve muy susceptible, o sea, estas 16 15 fases lunares son fases donde la energía se vuelve muy susceptible y de esta manera es que nosotros podamos realizar esta conexión con nuestros ancestros y de poder dedicar pues ciertas actividades donde podamos honrarlos, ¿no? Y podamos recordarlos y podamos recordar la importancia de formar parte pues, de este linaje, ¿no? Porque muchas de las veces llega a pasar que personas no se conocen a profundidad, no saben quiénes son, no saben cuál es su propósito de vida, no saben hacia dónde dirigirse, ni siquiera llegan a saber hacia dónde van después de la muerte. Y esto muchas de las veces llega a pasar pues justamente porque desconocemos, ¿no? Parte de lo que es nuestra herencia, parte de lo que es nuestro linaje familiar. Y en este caso, pues justamente es un periodo donde nosotros vamos a reflexionar, donde vamos a agradecer, donde vamos a crear una conexión espiritual, ¿no? Con el propósito, ¿no? Específico que es honrar a los ancestros, ¿ok? Y bueno, se dice que así como en todos los casos, ¿no? De lo que vienen siendo ciertas celebraciones, en todas las culturas, pues existe un origen, ¿no? Principalmente en la cultura védica, hablando de lo que es el Pitru Paksha, hay una historia que no vamos a profundizar porque nos llevaríamos bastante tiempo, pero lo vamos a decir en esencia, ¿no? Esta historia del Pitru Paksha prácticamente se remonta a hace más de 5000 años hacia atrás, ¿no? Hablando de nuestra era actual
Y esta historia da origen en una parte de lo que es la epopeya, conocida como el Gran Mahabharata, que es una historia donde acontecen pues muchos sucesos y en uno de ellos pues específicamente se da una batalla, ¿no? Que es muy conocida, que es muy famosa, que es la batalla entre los Pándavas y los Kurus dentro de lo que es el campo de batalla de Kurukshetra. Entonces, esta historia de la batalla de Kurukshetra entre pues estos familiares, primos, hermanos, es considerada una guerra santa, por decirlo así, está es un extracto justamente del Mahabharata, ¿no? Entonces hay diferentes personalidades importantes que destacan dentro de la historia, entre ellos los Kurus, los Pándavas, que son pues familiares, son primos, y principalmente del lado de la justicia pues se encontraban cinco hermanos, ¿no? Que son conocidos como los Pándavas, que se conoce como Yudhishthir, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva, que son hijos de, de Kunti, ¿no? Y en este caso, pues también había un primer hijo, que es un sexto hijo dentro de esta línea familiar, conocido como Karna. Entonces, en la historia de Mahabharata, cuando se da la batalla, sucede todo esto, Karna, pues, muere, ¿no? O sea, después de su muerte, en el campo de batalla, Karna, Radeya, que es conocido como un gran guerrero, ascendió al cielo, donde, pues, se encontró con Indra Deva, que es un ser divino, considerado como el señor de los cielos, ¿no? Entonces, en este caso, pues Indra Deva, dentro de su cosmovisión, de cómo, pues él pudo ver, ¿no? También, pues todas las acciones que realizaban todas las personas previas a su muerte, se dio cuenta de que Karna, pues era una persona que en realidad no era mala, ¿no? Porque él estaba peleando en el bando opuesto por una promesa que había hecho. Él hizo varias actividades a nivel caritativo, ¿no? O sea, hizo actividades donde pudo ayudar a los demás, otorgándoles riquezas, etcétera. Entonces, posteriormente, Indra le dice que estaba bien, ¿no? Que todas esas actividades piadosas que él realizó, de poder dar riqueza a las personas, etcétera, estaba bien, pero que hay algo que se le había olvidado y que eso podría ser causa de aflicción, que era el recordar y honrar a sus ancestros. Es una actividad que él no había realizado, se había realizado actividades piadosas, pero se le había olvidado honrar a sus antepasados, a sus ancestros. Y los ancestros de una u otra manera son aquellas personas que nos ayudan a impulsarnos cuando nosotros morimos, que es justamente lo que hacemos, por ejemplo, aquí en la tradición de México, en el Día de los Muertos, donde se ofrendan alimentos, se ofrenda incienso, ciertos elementos para poder impulsar a nuestros ancestros, a nuestros difuntos y a nuestros muertos para que puedan encontrar su camino y puedan llegar al punto donde tienen que llegar. Entonces, como se le había olvidado honrar a sus ancestros, pues Indra le otorga el permiso para poder regresar a la Tierra y que en un periodo de 15 días pudiera realizar lo que es el Pitru Karma, que justamente pues tiene que ver con todas estas acciones, que son acciones muy específicas que ayudan a poder conectar, que ayudan a que nosotros podamos honrar a nuestros ancestros y a nuestros antepasados para obtener incluso beneficios materiales y espirituales, ¿no? Porque muchas de las veces nosotros llegamos a desarrollar, llegamos a tener ciertas debilidades, ciertas obstrucciones, obstáculos, barreras en algún área de vida que puede estar asociada justamente a la incapacidad de poder relacionarnos con nuestros ancestros, ¿no? Porque hay una correspondencia dentro de lo que nosotros experimentamos en esta vida que puede estar muy ligado a nuestros ancestros. Entonces, una vez que nosotros honramos a nuestros ancestros, nos vamos a ir liberando de toda esta carga que pudiera ser considerada negativa para que nosotros podamos fluir. O sea, me imagino que cada uno de ustedes, al igual que yo, pues hay áreas, ¿no? Que se nos pueden dificultar, se nos pueden complicar más, ¿no? Como en algunos casos, pues a lo mejor hay personas que se les pueda dificultar la profesión o la carrera, se les pueda dificultar el tema de la salud o se pueda dificultar el tema de los hijos, el matrimonio, los estudios, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, como les decía, pues estas situaciones que llegan a acontecer en estas áreas de vida, muchas de las veces, o la mayoría de las veces, se conecta con nuestro propio karma, ¿no? Principalmente, pero también tiene una conexión con el karma de nuestros antepasados, ¿no?
Entonces, aquí, por ejemplo, ya tomando en cuenta como la explicación del Pitru Paksha a grandes rasgos, hay ciertas consideraciones que uno debe de tener durante este periodo de Pitru Paksha, que abarca desde el 28, bueno, desde el 29 principalmente, que es la primera ofrenda que se hace hasta el 14 de octubre. Entonces, en este periodo de tiempo hay consideraciones que uno debe de tener y entre ellas, por ejemplo, es tomarse el tiempo para recordar a los antepasados, expresar gratitud y buscar su guía para superar los desafíos de la vida, ¿no? Porque constantemente en este mundo es un mundo de dualidad, es un mundo donde nosotros podemos condicionarnos fácilmente. Entonces, a través de la guía de los ancestros, los maestros, los gurús, nosotros podemos trascender y podamos superar todos los desafíos y las dificultades de la vida. Por otra parte, otra consideración es evitar involucrarse en conflictos, o sea, no, en general es algo que deberíamos de tomar en cuenta siempre, ¿no? Evitar siempre involucrarnos en situaciones de conflicto. También, por ejemplo, no mostrar enojo, que es pues una debilidad, se puede decir, o una emoción que puede ser manifiesta, o sea, no debemos de reprimir las emociones, pero debemos de aprender a encauzarlas de manera adecuada, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues se dice, ¿no? Que una consideración durante este periodo, no entrar en conflictos y no mostrar enojo, ¿no? O sea, enfocarse en fomentar una atmósfera siempre pacífica y respetuosa para recordar a nuestros antepasados, ¿no? Esta es una condición y una consideración que se debe tener muy en cuenta, porque el enojo es una emoción que puede llegar a llevarnos a un estado de ilusión y de condicionamiento en este mundo material. Entonces, cuando llegamos a desarrollar esa emoción, ¿qué es lo que llega a pasar, no? Muchas veces hay personas que caen en cólera, caen en un enojo muy extremo, que llegan a hacer cosas de las cuales después se llegan a arrepentir, ¿no? O sea, actúan sin pensar y llegan a hacer cosas muy, muy negativas de las cuales se llegan a arrepentir. Entonces, en este caso, en el periodo de los ancestros, de los antepasados, pues uno debe de mantenerse en mucha calma, ¿no? Desarrollar mucho respeto hacia los demás, mucha compasión y evitar enojarse o entrar en cólera. Por otra parte, por ejemplo, se recomienda participar en actos de caridad, que es algo que definitivamente para que las ofrendas realmente puedan generar un resultado, un efecto, debemos de hacer actos de caridad, ¿no? De ayudar, no con el propósito simplemente de hacerlo para los ancestros, sino también hacerlo más que nada para las personas, porque justamente una de las condiciones de las cuales se habla al momento de honrar a los ancestros cuando se les hacen todas las ofrendas es ayudar a ellos, impulsarlos, ofrecer pues ciertos actos, ciertos elementos, ¿no? Cosas que uno quiera dar, pero que no solamente sean dirigidos por completo a ellos, sino que tratar de compartirlos con demás entidades vivientes, que es algo que vamos a mencionar más adelante, ¿no? Ofrecer ayuda a los menos afortunados, a las personas más desvalidas, a las personas que requieren de ayuda o de apoyo, como un gesto de agrado a los antepasados. Otra consideración es practicar la meditación para lograr una sensación de paz y brindar consuelo tanto a uno mismo como a los antepasados o a los ancestros. Luego, otra de las consideraciones a tener durante el Pitru Paksha es abstenerse de consumir alimentos vegetarianos. Prácticamente es como hacer una vigilia, un ayuno. O sea, si hay personas aquí conectadas que pues se alimentan a través de alimentos de origen cárnico, pues no hay ningún problema, ¿no? Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero en este periodo específicamente se recomienda, ¿no? O sea, que uno pueda hacer como esta vigilia de no consumir alimentos vegetarianos y optando una dieta vegetariana, ¿no? Alimentos no vegetarianos, ¿no? Optando una dieta vegetariana, ¿no? Evitar los alimentos de origen animal, una alimentación ligera, porque a veces nos surge esa tendencia, esa inclinación, pues que tiene una correspondencia personal, emocional y con muchas otras cosas, que hay personas que pueden comer en exceso, que pueden comer demasiado, ¿no? Y alimentos insalubles, incluso, ¿no? En modalidad de la ignorancia. Entonces, la consideración con respecto a la alimentación, alimentos vegetarianos, dieta vegetariana, una alimentación ligera y sádvica. Sádvica o sádvico es una palabra sánscrita que significa bondad.
Entonces, alimentos en la modalidad de la bondad, pues son todos los alimentos que pues son considerados como frescos, nutritivos, que no son considerados alimentos chatarra, o alimentos que han sido obtenidos, ¿no? Sin generar sufrimiento a otras entidades vivientes. Y esto se recomienda principalmente para mantener la pureza durante este periodo, ¿no? Por otra parte, otra consideración es evitar, ¿no? Como embarcarse en nuevos proyectos en este periodo, iniciar algún proyecto importante. Probablemente uno pueda programar un proyecto a futuro, pero especialmente o específicamente evitar hacer proyectos en este periodo, porque estos proyectos van a distraernos, nos pueden distraer, pueden sacarnos de ese enfoque que debemos dirigir o que debemos dedicar en prácticas espirituales, como el canto de mantras, entre otras cosas, o hacer algún tipo de oración, ¿no? Según sea la tradición de cada quien. Y bueno, también hacer los cultos ancestrales, o sea, no perder el enfoque en las prácticas y espirituales y cultos ancestrales en relación a no realizar actividades que nos puedan distraer. Por otra parte, otra consideración es seguir los rituales diarios sugeridos, especialmente en días significativos marcados por tránsitos lunares o titis específicos, ¿no? Hay una actividad que se conoce como Tarpana, que es la actividad principal, porque habíamos dicho que hay dos formas de honrar a los ancestros, que es Srada, perdón, y Tarpana, ¿no? Y Srada significa acciones específicas ritualísticas que pueden ser dirigidas a los ancestros, como ofrecer, pues, alimentos a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, hacer algún tipo de adoración, ofrecer algunos elementos, entre otras cosas. Y realizar Tarpana específicamente quiere decir que debemos de ofrecer el elemento agua. El elemento agua es un elemento que es considerado dentro de la cultura védica, en el sentido de que en la cultura védica, el elemento agua es un elemento que ayuda a satisfacer las necesidades y los deseos no resueltos de nuestros ancestros, ¿no? A veces llega a pasar que cuando llegan a fallecer, llegan a morir nuestros ancestros, por ejemplo, los padres o los abuelos, llegan a morir con el deseo, ¿no? Con deseo de haber concluido, culminado algo, y no lo hacen justamente porque pues ya les tocaba, ¿no? Morir, ya les tocaba irse y quedan con ese deseo de de querer haber cumplido algo que no pudieron hacer, ¿no? Entonces, a veces pasa, en muchos casos, con respecto al linaje, que esos deseos no resueltos por parte de los ancestros son transmitidos a las generaciones futuras, nacidas y a las no nacidas todavía, donde se llegan a repetir ciertos patrones. Incluso yo muchas veces les doy el ejemplo que incluso llega a pasar en vida, ¿no? Que, por ejemplo, hay un deseo que puede desarrollar la madre o el padre, cualquiera de los dos, por ejemplo, alguno de ellos quiso ser, por decir, arquitecto, ¿no? Entonces, por su condición karmática no lo pudo lograr, no pudo ser una persona que pudo profesionalizarse en ese ramo del estudio, ¿no? No pudo ser arquitecto, entonces hereda ese deseo a sus hijos, ¿no? En vida incluso llegan a heredar cosas no realizadas, no resueltas por parte de este linaje, ¿no? Entonces inculcan mucho a los hijos, pues al hijo o la hija, de que estudie esa profesión que no pudo realizar o llevar a cabo el padre o la madre, ¿no? Entonces existen estas herencias que recibimos por parte de nuestros ancestros, que incluso son herencias que, como les decía, pues no conocemos porque de una u otra manera son deseos que no pudieron concluir nuestros ancestros. Y en este caso, hablando de la realización de Tárpana, que es una ofrenda de agua, esta ofrenda se realiza a los antepasados en el Titi. Titi es una palabra que refiere a fase lunar. O sea, dentro del calendario lunar existen 14 fases lunares, una luna nueva y una luna llena. Entonces, aquí, pues prácticamente una de las consideraciones es que al realizar, pues esta actividad ritualística, donde nosotros podamos honrar a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, si hay personas que quieren dirigir algún tipo de ofrenda específica a alguien que, digamos, haya sido recientemente, que haya fallecido, que haya muerto, etcétera, o que recordemos el momento justo donde abandona el cuerpo, se observa cuál es la fase lunar correspondiente al aniversario de la muerte de ese familiar,
y se hace una ofrenda especial en ese día, ¿no? Por ejemplo, yo les decía que el 28 es luna llena. En ese momento se va a hacer una actividad que yo les voy a recomendar, ahorita la vamos a hablar, y posteriormente, después ¿cómo se dice? De la luna llena, que es la luna y el sol están en oposición, entonces la luna se empieza a mover y se empieza a acercar al sol, donde empieza a menguar su brillo. Entonces empieza el día 29, que sería el primer día de la fase menguante, luego el 30, segundo día de la fase menguante, y así consecutivamente. Entonces se miden en fases, menguante y creciente, donde es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo, treceavo, catorceavo y Amavasya, ¿no? Que es la luna nueva. Entonces, en ese caso, bueno, ahí pueden hacerme la consulta de qué día le corresponde, si se acuerdan en qué momento la persona celebra su aniversario de muerte, en qué día murió, se puede ver la fase específica en la que muere y qué día corresponde en este periodo de 15 días. Y de esta manera se puede hacer una ofrenda especial para esa persona para que nosotros podamos ayudar a impulsar, ¿no? Porque justamente el Pitru Paksha es una actividad que se hace para impulsar, ¿no? A nuestros ancestros y que de esta manera puedan continuar fácilmente con el linaje, ¿no? Y en el caso de que no se sepa, pues se hace en el Mahalaya, ¿no? Que es en el Sarva Pitru Amavasya, que es el día 14 de octubre, si se desconoce la fecha exacta del aniversario de muerte de la persona. Entonces, ese día, en Amavasya específicamente, se realiza la ofrenda o la actividad principal hacia algún ancestro en particular. Entonces, estas son algunas consideraciones que se llegan a tener con respecto a la realización de lo que es el Pitru Paksha para quienes lo deseen hacer. Esto es algo que pues viene recomendado, que viene de cierta manera dentro de lo que es el conocimiento védico y que pues prácticamente se invita a todas las personas, ¿no? A todas las personas que puedan realizar esta actividad para poder trascender, ¿no? Para poder configurar bien nuestro linaje, nuestro orden familiar, nuestra constelación familiar. Entonces, aquí, por ejemplo, habíamos dicho que existen 14 días, bueno, son 15, pero Amavasya es un día que se considera general, que es el 14 de octubre. Sería el 15º día de lo que vendría siendo las diferentes actividades que uno puede realizar de manera consecutiva. Entonces, en las escrituras védicas, en todo este conocimiento, se dice que si uno por una cuestión u otra no pudiera hacer los 15 días consecutivos alguna actividad que pudiera beneficiar a los ancestros, lo puede hacer un día, tal vez lo puede hacer 2 días, los días que pueda hacerlos la persona. Entonces, eso ya se considera beneficioso en el sentido de que uno puede recibir pues las bendiciones, que es lo que se busca cuando se honran a los ancestros. Que justamente, ¿no? Es como cuando tenemos esa conexión, ¿no? Pues bueno, no sé si ustedes lo han experimentado o no, lo vivieron o no, cuando nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, nosotros salíamos o nos dirigíamos a algún lugar y qué hacían los padres, ¿no? Nuestros padres nos daban la bendición, la mamá, el papá, "Ah, que te bendigo, ¿no? Que te vaya bien, hijo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y los abuelos, ¿no? A veces, aunque no nos vieran, directamente también dedicaban como que daban sus bendiciones a distancia para que nosotros podamos estar bien, podíamos estar protegidos y demás. Entonces, de esta misma manera, cuando se honra a los ancestros es de cierta forma recibir las bendiciones de esas personas que ya no se encuentran aquí, pero que de una u otra forma forman parte de nuestro linaje. Entonces, en las escrituras védicas se habla de estos diferentes días consecutivos, donde cada uno de estos días, específicamente empezando del 29, que sería el primer día, si uno hace la actividad correspondiente, uno va a generar un beneficio específico, para nosotros. claro, por supuesto, para ustedes y bueno, el beneficio para los ancestros es que puedan trascender fácilmente y que puedan dirigirse a su evolución, ¿no? Porque justamente, como decía, a veces quedan como en un plano intermedio donde no pueden avanzar, ¿no? Entonces, lo que se busca a través de todas las actividades que podamos hacer es impulsarlos, sacarlos de ahí y que vayan evolucionando, porque al final de cuentas estamos viviendo una evolución, ¿no? Porque estamos viviendo, estamos experimentando una vida, ¿no? Y esa vida nosotros vamos aprendiendo, vamos evolucionando a nivel de conciencia y posteriormente pues la cultura védica habla pues de la reencarnación, ¿no?
Entonces, nosotros nos llegamos a quedar a un punto de evolución y cuando volvemos a adquirir un cuerpo, volvemos a empezar desde ese punto y seguimos avanzando, continuando con ese proceso evolutivo, porque justamente todo lo que tenemos, todo lo que obtenemos en esta vida, karmáticamente es algo que ganamos o que obtuvimos, es prácticamente la consecuencia de las acciones que se pudieran haber hecho en vida pasada y que se pudieron haber hecho en esta misma vida, ¿no? Porque hay karmas que llegan a fructiferar de manera casi instantánea y es por eso que nosotros, por ejemplo, karmáticamente adquirimos un karma que se conoce como prarabdha karma, que es una división del karma que justamente pues indica, ¿no? Que, por ejemplo, el cuerpo físico, el color de los ojos, el color de la piel, la estatura, etcétera, todo eso pues es un karma manifiesto relacionado a lo que hicimos en vida pasada, ¿no? Entonces, en este caso, pues nosotros, ¿Ve? mande, ok, vamos a silenciar acá. Entonces, en este caso, pues justamente a través de honrar a los ancestros es impulsarlos, pero al mismo tiempo uno puede obtener un beneficio, pero que debe de estar acompañado de una consideración espiritual. O sea, no simplemente debemos de enfocarnos en el ejercicio de hacer una actividad, ¿no? A nivel de honra de los ancestros para obtener un beneficio, sino que también debe ir acompañado de una actividad espiritual, que ahorita lo vamos a mencionar. Aquí simplemente vamos a hablar de los beneficios del Pitru Paksha cuando se realiza en las diferentes fases lunares, los diferentes días. Les decía que el 29 de septiembre sería el primer día y así consecutivamente se van a ir dando los diferentes días hasta llegar al 14 de octubre, que sería pues prácticamente la luna nueva, Amavasya, cuando la luna se oscurece por completo porque se conjunta al sol en un mismo signo y pierde la luz, ¿no? O sea, ya no refleja la luz del sol. Entonces, el primer día, si una persona realiza actividades, ¿no? De Srada o Tarpana, ese día, que es ofrecimiento del elemento agua o alguna actividad ritualística específica, ese día uno obtendrá riqueza. Y estamos hablando de la riqueza material, pero también en todos sus aspectos, ¿no? La riqueza a nivel de salud, la riqueza constante, la riqueza a nivel de progenie, ¿no? La riqueza a nivel de conocimiento, etcétera, ¿no? Todos los tipos de riqueza, ¿no? Obviamente esa riqueza puede incrementar en base a nuestra cuestión karmática. No es que porque uno haga el ritual, uno ya se va a volver millonario, que es a veces lo que uno puede pensar, ¿no? Sino que simplemente cualquier obstáculo que pueda estar ahí impidiendo nuestro crecimiento, nuestro impulso a nivel económico puede ser eliminado y poder fluir, ¿no? Poder fluir en términos de riqueza y obtener lo que nos corresponde a nivel karmático, ¿no? Luego, si hace uno, por ejemplo, actividades de ritual o algún tipo de consideración dentro del Pitru Paksha el segundo día, en este caso, por ejemplo, se dan bendiciones para que dentro de un matrimonio o de una familia se pueda continuar con el linaje, ¿no? Principalmente tiene que ver con personas que no tienen hijos. Bueno, si no quieren tenerlos, está bien, ¿no? Pero hay personas que de una u otra manera, pues son personas que están casadas y que no pueden, por una u otra consideración, pues ser física o de otro tipo, tener hijos. Entonces aquí se puede dar, pues, la bendición de que se pueda manifestar y pueda continuar el linaje, ¿no? Y el linaje es considerado muy importante dentro de la cultura védica, ¿no? De manifestar linaje, porque justamente nosotros, o ustedes, yo, por ejemplo, ustedes, pues si llegan a considerar hacer todas estas actividades, seríamos aquellas personas, ¿no? Que nacimos dentro de un linaje posterior, dentro de lo que vienen siendo tres generaciones anteriores que hacemos estas actividades para honrar a nuestros ancestros, pero por ejemplo, si nosotros no tuviéramos hijos, es muy probable que no hubiera personas como nosotros que pudieran continuar con esta actividad, donde se nos pudiera honrar, recordar, agradecer y que se nos pudiera pedir algún tipo de bendición. Entonces, el segundo día principalmente tiene que ver con la continuación del linaje, ¿no? Que se puedan dar las facilidades o las bendiciones en caso de que pueda ser así, de poder continuar con ese linaje, ¿no? El tercer día, por ejemplo, tiene que ver con la prosperidad en el trabajo, personas que les es muy complicado, difícil,
o que esa área es muy fluctuante, ¿no? Que llega a pasar que a veces todo muy bien, ¿no? Excelente, y de repente, pum, se para, ¿no? Se detiene. Entonces, aquí este tercer día indica que si uno hace actividades en relación a los ancestros, pues uno puede ser acreedor, ¿no? A que se pueda dar la prosperidad en el trabajo. En el cuarto día se dice que si se ofrecen los rituales a los ancestros, uno elimina el mal que puede ser deseado por otros, ¿no? Personas que nos puedan tener envidia, ¿no? Que deseen algún mal específico, uno elimina ese mal, ¿no? El quinto día, pues, tiene que ver con una prosperidad general que prácticamente, pues, es dirigida a todas las áreas de vida. Y el sexto día, pues, tiene que ver con una cuestión más a nivel de reconocimiento, ¿no? De ser recordado prácticamente, ¿no? El séptimo día tiene que ver con la capacidad de desarrollar fuerza física y fuerza espiritual, ¿no? Para aquellas personas que tienen deficiencias a nivel físico o que son personas que a lo mejor quieren llevar un proceso espiritual, no religioso, espiritual a nivel personal, y se les complica, ¿no? O por una u otra razón siempre hay como que un obstáculo, una traba, etcétera, ¿no? Entonces el séptimo día nos da la fuerza física y fuerza espiritual. El octavo día es un día donde se puede honrar a los ancestros para obtener conocimiento. El noveno día específicamente se dice que uno recibe apoyo del linaje femenino, porque justamente dentro de nuestra línea familiar existen estas dos líneas, ¿no? Que tiene que ver una con el linaje femenino y otra con el linaje masculino, ¿no? Y si nosotros empezamos a ver, por ejemplo, cómo era la familia de nuestro padre, cómo era la familia de nuestra madre, cada uno trae como ciertas características específicas, ¿no? Donde se manifiestan ciertas cosas, ¿no? Como muy propias de ese linaje, ¿no? A veces llega a pasar que, por ejemplo, dentro de un linaje, ¿no? Hay un tipo de enfermedad heredada, ¿no? Hereditaria, ¿no? Cuando, por ejemplo, si una persona se enferma de diabetes, lo primero que hacen es preguntar, ¿no? El médico pregunta que si hay antecedentes dentro de la familia, y dice, sí, mi mamá y así todo, ¿no? Y va mencionando, ¿no? Como esa línea de dónde proviene, pues, esta herencia, ¿no? De la enfermedad o de esta disposición a enfermarse con respecto incluso a un cáncer o alguna otra cuestión a nivel de salud. Entonces, el noveno día, pues, tiene que ver con el apoyo del linaje femenino. El décimo día, si uno honra a los ancestros, uno puede recibir este éxito, puede ser impulsado para ser exitoso profesionalmente, ¿no? El onceavo día, el décimo primero, es un día donde se otorgan los resultados, los beneficios de que todos los niños dentro del linaje presente y futuro puedan obtener prosperidad, tengan facilidades. El décimo segundo, que es el doceavo, es un día que se puede obtener sabiduría. El décimo tercero es para aquellas personas que les ha costado trabajo o dificultad de obtener propiedades o bienes materiales, como poder poseer una casa donde puedan vivir tranquilamente o poder tener alguna propiedad, ¿no? Que sea de ellos. Y el décimo cuarto es un día donde se obtiene paz, salud y longevidad, ¿no? Entonces, y el décimo quinto es un día muy especial donde principalmente el beneficio no es para nosotros, sino que el beneficio es para nuestros ancestros. O sea, en todos los días el beneficio va a ser para ellos, pero el décimo quinto, que es Amavasya, el día 14 específicamente es el día que justamente se dedica especialmente a nuestros ancestros. Entonces son algunos beneficios, ya vimos algunas recomendaciones, consideraciones y los beneficios que se obtienen, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ya vamos a ver cómo pues lo que uno puede hacer, ¿no? Las recomendaciones dentro de lo que es el conocimiento védico de forma muy específica, aunque ustedes lo pueden hacer desde su comprensión, desde su entendimiento, desde su tradición, como ustedes quieran, lo pueden hacer. Lo importante aquí es honrar a los ancestros, pero existe un parámetro dentro de lo que es el conocimiento védico que nos invita, ¿no? A que nosotros podamos hacer ciertas actividades específicas, tener ciertas consideraciones con respecto a honrar a nuestros ancestros. Entonces, aquí lo principal que se recomienda, lo que viene siendo el día de luna llena, un día previo al inicio de lo que es el periodo de Pitru Paksha,
que en este caso, en este año sería el 28 de septiembre, es que nosotros podamos realizar un altar de nuestros ancestros, así como lo hacemos en el Día de Muertos. Se recomienda poner un altar, ¿no? En el caso de que pues haya fotografías, ¿no? Haya que la facilidad, ¿no? De poder montar este altar de los ancestros. Y específicamente se hace este día, que es la luna llena. Es un altar que va a ir intencionado, ¿no? Con la finalidad de poder impulsar a nuestros ancestros y recibir beneficios, ¿no? También. Entonces, en este caso, en el altar que uno pudiera poner o realizar dentro de nuestra vivienda, debe de ser un altar donde deben de predominar las fotos únicamente de las personas que fallecieron. Incluso si hay fotos donde se mezcla una persona que todavía sigue con vida y la otra persona ya dejó el cuerpo, ya falleció, no se considera positivo o favorable que pueda estar en el altar, sino que simplemente deben de ser fotografías de personas que ya hayan muerto. Esa es la consideración. A ver, déjame ver la pregunta. Oye, si no tenemos fotografías, sí, pueden escribir los nombres, si recuerdan los nombres, y si no, hacer como diferentes actividades que vamos a mencionar más adelante. Pero en el caso de que haya fotografías, por lo menos de los padres, si es que ya fallecieron, o de los abuelos, ¿no? Que es lo más cercano, ¿no? A nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, que pues mis padres ya fallecieron hace tiempo, pues yo sí tengo fotografías de ellos, ¿no? Y también tengo algunas fotografías de mis abuelos. Entonces, aunque no los conocí en vida, tengo fotografías que pues lo que yo hago es poner este altar y justamente pongo las fotografías de ellos, ¿no? Para honrarlos, ¿no? Que de hecho es una actividad muy bonita, ¿no? En verdad, honrar a nuestros ancestros, recordarlos. Y es que uno debe de ser agradecido al final de cuentas, porque gracias a ellos, de una u otra manera, pues nosotros estamos donde estamos, ¿no? Hemos recibido esta facilidad de poder purificar nuestro karma, ¿no? De vivir ciertas experiencias, buenas y malas, ¿no? Pues es una actividad que debemos de considerar como algo bello, ¿no? Como algo hermoso. Y bueno, dentro de lo que es la ciencia del Vastu Shastra, hay una ciencia Vedanga o Upaveda dentro de la cultura védica que se conoce como Vastu Shastra, que es como la arquitectura, ¿no? de los Vedas, que en este caso no habla, o sea, la arquitectura védica habla de todos los principios de arquitectura conocidos y por conocer y de ingeniería y de todo. Pero en este caso, el Vastu Shastra es un Upaveda, que es una ciencia que nos habla de la arquitectura a nivel energética. Entonces se dice que, por ejemplo, la vivienda donde nosotros residimos es una vivienda que puede tener una forma cuadrada, rectangular, etcétera, pero predomina la circunferencia, donde si nosotros nos paramos dentro de lo que es nuestro hogar, nuestra vivienda, nos paramos en el centro, utilizamos una brújula y nos empezamos a mover en nuestro propio centro, dirigiendo la brújula hacia todas las direcciones de nuestro hogar, nos va a dar grados, nos va a dar, ¿cómo se dice? Direcciones, ¿no? Que vendrían siendo los cuatro puntos cardinales principales, norte, sur, este y oeste, y las direcciones emergentes, ¿no? Que emergen entre el norte y el este, que sería el noreste, y así consecutivamente. Entonces, dentro del conocimiento de la ciencia de los Vedas, Vastu Shastra, la arquitectura energética, ¿no? De armonización, existen 16 divisiones, ¿no? Que dentro de esas 16 divisiones existen manifestaciones energéticas de aspectos muy específicos. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen se habla que, por ejemplo, si yo me paro en el centro de mi casa, en el corazón, y se utiliza una brújula de celular, obviamente la brújula tiene que estar configurada al norte magnético, ¿no? No al norte geográfico, sino al norte magnético. Debemos de dirigir nuestra brújula y buscar entre el grado 213 y 236, específicamente en medio, en lo que viene siendo en el grado 225. Del 213 al 236 se manifiesta una división dentro de las 16 divisiones que indica las relaciones. Entonces, como los ancestros, pues justamente manifiestan y nosotros manifestamos una relación hacia los ancestros, pues es justamente el lugar que se recomienda para poder ubicar este altar donde nosotros podamos poner las fotografías de nuestros antepasados, nuestros ancestros, para poder
realizar alguna actividad, ¿no? Cualquiera, ¿no? Como les decía, no tienen que hacerlo específicamente como yo se los menciono, si lo desean hacer, lo pueden hacer desde su perspectiva, ¿no? Principalmente se decía, ¿no? Debe de ser con mucha fe, ¿no? Y con mucha confianza, ¿no? Al hacer alguna actividad para honrar a los ancestros. Entonces, esta es la primera consideración, ¿no? Levantar un altar el día 28 de septiembre en luna llena en el grado 225 donde se encuentra el área de las relaciones, ¿no? En luna llena específicamente. Luego, existen diferentes actividades que pueden ser realizadas dentro del proceso ritualístico que son los pancha upacharas, que son diferentes actividades. Pancha significa cinco, ¿no? Y upacharas son actividades, ¿no? Que se realizan. En este caso, por ejemplo, uno puede hacer lo que es yapa, ¿no? Yapa mala, que es la recitación de mantras u oraciones, ¿no? Según sea la tradición de cada quien. Dentro de esos 15 días uno puede hacer una oración. Si uno es católico, no sé, puede a lo mejor recitar un Padre Nuestro, etcétera. Cualquier oración que nazca del corazón, ofrecerla, ¿no? Y específicamente dentro de la cultura védica hay mantras que se van a recomendar. También se recomienda mucho la realización de Homa, que es una terapia ritualística, donde el elemento principal de ofrenda es el fuego. Entonces, es una actividad muy especial que yo voy a realizar el día 14 de octubre. Sí, voy a decir los mantras ahorita, los vamos a ver. Una actividad muy específica que se hace siguiendo ciertos parámetros. Aquí sí se siguen ciertas reglas, ¿no? Para no generar un efecto opuesto, ¿no? A lo que estamos buscando. Entonces, yo voy a realizar una ceremonia a fuego para honrar a los ancestros y es algo que se puede hacer, ¿no? Tarpana es el ofrecimiento de agua, que es lo que ustedes sí pueden hacer en caso de que quisieran todos los días, ¿no? Si no pueden, pues un día en especial, ¿no? O dos o tres, los que puedan, pero si pueden todos es mucho mejor, ¿no? Marjana también, por ejemplo, se considera un tipo de actividad ritualística sagrada. Marjana es como una actividad donde uno puede bañarse en un lugar que es considerado sagrado o simplemente ir a algún lugar, meditar en nuestros ancestros, en nuestro linaje, ir a algún lugar donde sea un yacimiento de agua, ¿no? Porque el agua tiene esta capacidad de purificar y el agua de las fieras cada día y pones nueva. Ah, no entiendo. Ah, de las fieras. Ah, sí, se tira día con día. Esto ahorita vamos a pasar a verlo más adelante. Ah, se recomienda tirarlo en la tierra, el agua que ofrecemos, tárpana, el agua que se ofrece todos los días. Obviamente se tiene que tirar primero en un recipiente y de ese recipiente debemos tirarlo en la tierra, en un río, en un lago o en un jardín, ¿no? Marjana, pues es la actividad de purificación, ¿no? Donde uno puede ir a lugares donde hay yacimientos de agua y y bañarse, ¿no? Bañarse ahí y hacer, pues, lo que es yapa, meditación, mantras, etcétera. E incluso uno puede utilizar el mismo agua del yacimiento para pensar en los ancestros y ofrecerles el agua. Y Bojana es una actividad que también se recomienda, si no se puede hacer todos los días, por lo menos algún día, que es el ofrecimiento de alimentos en los ancestros. Aquí, por ejemplo, podemos ver que hay mucha similitud con respecto a la celebración de los días de muertos, ¿no? Que se les ofrecen alimentos, ¿no? Se hacen ofrendas, pero a diferencia de aquí de la cultura, ¿no? De México, que los alimentos se ofrecen en un altar, la diferencia radica que en este sistema védico, los alimentos que son ofrecidos a los ancestros no deben de ser consumidos por las personas, porque el alimento que se ofrece es como una manera de invitar a los ancestros a que puedan tomar ese alimento para que vayan reconstruyendo el cuerpo, porque van a estar en un plano sutil, ¿no? Que es justamente cuando nosotros morimos, se desprende el alma, ¿no? De nuestro cuerpo y es algo que está en un estado de sutileza. Sí, es solo un día, o si lo pueden hacer diario, si viven cerca donde hay aguas que nacen, pues uno lo puede hacer todos los días. De hecho, ahí uno puede hacer el tárpana, es mucho mejor, ¿no? Que es el ofrecimiento de agua a los ancestros. Pero un día, dos, los días que gusten, lo pueden hacer, ¿no? Como les decía, si viven cerca de un lugar, porque es complicado, ¿no? Ir a un lugar donde nace el agua,
Entonces lo pueden hacer un día, o si pueden, si no pueden hacer todos los demás procedimientos, ¿no? Que el principal va a ser Boyana y Tárpana, que ustedes van a hacer. Y Yapa, que es la recitación de mantras u oraciones, según sea la tradición a la que pertenezcan, ¿no? Y el Homa, pues en este caso, pues sería algo que sería muy complicado que ustedes hicieran porque no tienen pues el conocimiento de cómo realizarlo y Marjana pues es todavía un poco más accesible en caso de que uno puede dedicar un día a ir a un lugar donde nace el agua y meditar en nuestros ancestros. Boyana, como les decía, a diferencia de México, que los alimentos se consumen en la cultura védica, después de que se ofrecen los alimentos, no se considera consumirlos o comerlos, sino que se considera irlos a tirar a un lugar pues como por ejemplo la tierra, no enterrarlo a un río, a un lago, etcétera, pero no tirarlo a la basura, ¿no? Entonces, este alimento debe ser un alimento sádvico en la modalidad de la bondad, principalmente porque el alimento puede generar como un estado de conciencia incluso en nosotros, ¿no? Cuando comemos picante o cuando comemos comida chatarra, ciertos alimentos van a crear como un estado de conciencia en nosotros. Entonces aquí lo que se busca es como elevar la conciencia de los ancestros para trascender y se ofrecen alimentos en la bondad. Entonces son actividades que se pueden hacer. Ustedes pueden hacer principalmente yapa, tárpana y boyana, ¿no? Que es algo que vamos a explicar. Entonces se dice que después de hacer el altar, ¿no? Que es en luna llena, si alguien lo hace, si no, específicamente este paso de ofrecer alimentos en la mañana se considera principalmente a los que pueden tener un altar, y si no, pues hacerlo de forma mental, si no conocimos el nombre de nuestros ancestros, si no los recordamos o no hay fotografía, definitivamente vamos a pertenecer a alguien, ¿no? O sea, hay unos padres detrás, hay unos abuelos detrás, hay unos bisabuelos detrás, etcétera, ¿no? O sea, hay una línea, una sucesión familiar que está, aunque no nos acordemos ni sepamos cómo se llame. En el caso de que no sepamos nada de ellos, lo podemos hacer mentalmente, ¿no? Como dedicarlo a los padres, los abuelos, bisabuelos, ¿no? Como esas generaciones hacia atrás, ofrecer alimento, pero específicamente, ¿cómo se dice? El alimento debe de ser ofrecido por la mañana, más o menos a la salida del sol, que es cuando inicia el día, el primer día, el 29, ¿no? Se ofrece alimento. Hay un proceso ritualístico, hay toda una forma de hacerlo con mantras, pero sería mucho tiempo nos llevaría a explicarlo, ¿no? Nos llevaríamos demasiado tiempo. Pero como decía, si lo hacen con fe, ¿no? Ofrecen el alimento, lo dedican a sus ancestros y en este caso, pues el alimento se recomienda que se haga en pocas cantidades, no hacerlo de forma exagerada, ¿no? Así grandes cantidades, porque les decía, el alimento no se puede consumir a diferencia de la cultura aquí en México, sino que más bien se debe de enterrar, poner en un río, en un lago, en el mar, etcétera, ¿no? Entonces, a la par de que el alimento se ofrece a los ancestros con esa finalidad de beneficiarlos, de impulsarlos, también ese día, no este alimento que se ofrece a los ancestros, sino que un alimento aparte, se recomienda que se pueda dar en caridad todos los días que hagamos la actividad ritualística a las personas que no tienen esa facilidad de recibir alimentos todos los días, ¿no? Gente pobre, ¿no? Gente de la calle, ofrecerlo a ellos, si no, porque uno puede decir, no, pues es que yo vivo en un lugar donde no hay personas o no no existe como esta facilidad de que yo pueda ir, ¿no? Entonces, ofrecerlo a animales como a perros, pero principalmente se recomienda que si alguien vive cerca de una granja o algo así, darle de comer a una vaca, ¿no? Ofrecer alimento a una vaca, sino animales como perros, gatos de la calle, etcétera. Para que esta actividad vaya acompañada de la caridad, no solamente a los ancestros, sino a otras personas que también lo necesitan y lo requieren. Entonces, se recomienda que después de que se ofrezca el alimento, se ofrece a otras personas o otras entidades, ¿no? Alimentar a otras personas. En verdad, la caridad, una persona que realiza caridad en su vida, es como si invirtiera en su economía. O sea, una persona que da caridad es una persona que es como si invirtiera en su economía. O sea, los frutos se van a ver reflejados, que es algo que no esperamos, pero que se va a dar sí o sí, porque es una cuestión de acción, acción y reacción, se van a ver reflejados en la cuestión económica.
Luego, el proceso de ofrecimiento de granos y agua, tárpana, ¿no? Esto es boyana, ¿no? Dijimos, porque son 5 procesos. Entonces, en el proceso de ofrecer los alimentos, uno puede hacer oraciones, uno puede hacer japa, cantar mantras o hacer ciertas oraciones, ¿no? Algún mantra, por ejemplo, yo les recomiendo, ahorita les voy a enseñar un mantra, que es el mantra que otorga el señor Shiva a un maestro gurú que se conoce como Sukracharya. Y lo demás a otras entidades vivientes, sí, pero puede ser un alimento o cualquier otro, ¿no? Entonces, como les decía, el primer procedimiento antes de ofrecer los alimentos es hacer una meditación, crear un sankalpa, lo cual es considerado un propósito del por qué estamos ofreciendo ese alimento, porque detrás de todas nuestras acciones siempre va a haber un propósito, queramos o no. Entonces, vamos a realizar un propósito y vamos a hacer una oración, ¿no? Hay un mantra que se conoce como el Mrityunjaya Yaya Mantra. Este es muy bueno para cantarlo en estos días, que es un mantra que va así: es Om Triambakam Yayamahe Sugandhim Pushti Vardhanan Urvarukani Va Bandhanan Mrityur Mukshiyama Mrita, que es prácticamente pues una glorificación al señor Shiva, que justamente otorga esta capacidad de poder trascender, ¿no? La muerte. Entonces, en la mañana se considera que justo en la mañana, después de la salida del sol, cuando empieza el día, este, podamos ofrecer los alimentos, ¿no? Hacer todo este proceso de cantar mantras, ofrecer los alimentos, que es el proceso conocido como boyana. Y posteriormente se va a realizar el proceso tárpana, ¿no? El proceso tárpana consiste que uno va a ofrecer granos de sésamo, tanto blancos como negros, ¿no? Porque cada uno de estos va a representar nuestro linaje. Uno representa el linaje femenino y otro representa el linaje masculino. Entonces, el proceso de ofrecimiento de granos y agua se hace en un periodo de tiempo específico, conocido como Muhurta. Muhurta, en todo el conocimiento de los Vedas, son considerados periodos de tiempo específicos que se consideran para que en ese momento específico uno pueda hacer una actividad para que sea fructífera, ¿no? Entonces, aquí el periodo Muhurta que se abarca es de 12 horas, desde que sale el sol hasta que se oculta, más o menos, que son 12 horas. Por ejemplo, si nosotros que estamos en la Ciudad de México, por decirlo así, amanece a las 6 de la mañana, que puede variar, por ejemplo, puede amanecer 6:20, 6. Ajá, sésamo, ajonjolí negro y blanco. Entonces, por ejemplo, si amaneciera a las 6 de la mañana, son 12 horas, entonces sería 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿ok? Y se dice que, por ejemplo, ese lapso de 12 horas pueden ser fraccionados en secciones de 2 horas. Entonces, si nosotros dividimos 12 entre 2 nos va a dar un total de 6 periodos de 2 horas. Nosotros podemos realizar este proceso del ofrecimiento de granos y agua en cualquier momento desde que amanece y de ahí 12 horas, ¿no? Si sale 6:40, vamos a marcarlo así: 6:40, 8:40, de 8:40, 10:40, de 10:40 y así sucesivamente. Si amanece a las 6, de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6. Son 6 divisiones de tiempo dentro de este muhurta, de este periodo largo, que son 12 horas, y uno puede ofrecer los granos y el agua, ¿cómo se dice? En cualquier momento, considerando este periodo, de la salida del sol hasta las 12 horas, ¿no? Posterior a la salida del sol. Pero se especifica en los Vedas que el cuarto, ¿cómo se puede decir? La cuarta sección dentro de la división de las 12 horas, que se divide en 6, sería de 6 a 8, por ejemplo, sería como el primero; de 8 a 10 sería como el segundo; de 10 a 12 sería como el tercero; y de 12 a 2 sería como el cuarto, ¿no? Y así, de 12 a 2, de 2 a 4 sería el quinto, y de 4 a 6 sería el sexto. Se dice que en la cuarta división, o sea, en el cuarto, se puede decir como sección, ¿no? Se considera, esa cuarta sección se considera la más auspiciosa para realizar este ofrecimiento. ¿Te referías a Mahamrityun? Sí, Mahamrityun Yaya Mantra, o el Sanjivani Mantra, el Om Triambakam Yayamahe
Shugandim Pushti Vardanan Urvarukani Babandanan Meritur Mukshiyama Amrita. Entonces se secciona, pero en el cuarto, en la cuarta sección específicamente, que es más, abarca de 12 a 2, pero si por ejemplo amaneció 6:30, sería de 12 a 30 a 2:30. O sea, siempre debemos de ver el periodo, la cuarta sección, desde el momento en que, que amanece, ¿no? Contando las 12 horas, según sea donde nos encontremos, la latitud y longitud donde nos encontremos en relación a la salida del sol. Lo podemos hacer en ese cuarto, en esa cuarta sección, y se considera un proceso más favorable, más auspicioso, que nos va a dar mayores resultados, porque hay una concentración energética, ¿no? Que va a hacer que los frutos sean mayores. Si no, pues se hace en cualquier momento, ¿no? Se puede hacer en la mañana, se puede hacer en la tarde. Por ejemplo, hay personas que trabajan, pues lo pueden hacer temprano, ¿no? Luego. Y es un proceso muy sencillo porque lo que se necesita es únicamente un recipiente especial con una cuchara. No tiene que ser igual, pero pueden conseguir un recipiente que sea con una cuchara específica para eso, que tenga agua, y se debe de conseguir un plato, un recipiente, de preferencia de cobre o de bronce, y tener en otro traste lo que es la mezcla de ajonjolí negro y ajonjolí blanco, porque el ajonjolí negro y el blanco van a representar los dos linajes, el linaje masculino y el linaje femenino. Entonces, el procedimiento es el siguiente, ¿no? Entonces, nosotros situándonos en el altar de nuestros ancestros, si no lo podemos hacer en un lugar en el exterior, en caso de que no haya fotos, no haya altar, etcétera, vamos a colocar cuando ponemos la mano con la palma hacia arriba y la cerramos un poco, se hace como un espacio convexo, o sea, como un hueco acá, donde se pueden contener, ¿no? Se puede contener agua o cosas, ¿no? Entonces, en ese hueco, ¿no? Que es el mero en medio de la mano, se van a poner un poco de semillas de ajonjolí y se va a poner agua con la cuchara pequeña, y esa agua, cuando ahorita vamos a explicar el proceso, cuando se cantan los mantras, debe de ser desechada en el traste, en el recipiente, a través del espacio que se hace entre el dedo índice y el dedo pulgar. Entonces, se ponen aquí los granos, el agua, se canta el mantra y se deja caer hacia el recipiente entre el espacio del dedo índice y el dedo pulgar. Entonces, el procedimiento es el siguiente, ¿no? Primero se canta un mantra específico antes de iniciar el proceso del ofrecimiento de los granos y del agua, que es un mantra de invocación a los ancestros que se conoce como Pitru Gayatri. Y este mantra, antes de ofrecer los granos y el agua, se debe de cantar 11 veces. Es un mantra pequeño, ¿no? Que para los que no conocen mucho sobre el sánscrito, este de aquí es prácticamente una transliteración del sánscrito, porque el sánscrito en sí es más como simbólico, es como más simbología. Entonces se hizo una transliteración donde nosotros podemos leerlo muy parecido al español. O sea, hay algunas cuestiones que cambian, algunas, eh, unas reglas, pero muy pequeñas gramaticalmente hablando sobre la pronunciación, que cambian, pero por lo general los mantras, cuando están así en su transliteración, se pronuncian casi muy, muy igual a como se leen, ¿no? Entonces, este mantra debe de ser cantado 11 veces antes de empezar el procedimiento del ofrecimiento de los granos y el agua. Y este mantra es Om Pitru Ganaya Bitmaje. Por ejemplo, el H se pronuncia como J. Bitmaje o como G, ¿no? Bitmaje. Entonces, Om Pitru Ganaya Vidmaje Jagat Darinei Dimahi Tano Pitru Prachodayat. Om Pitru Ganaya Vidmaje Jagat Darinei Dimahi Tano Pitru Prachodayat. Om Pitru Ganaya Vidmaje Jagat Darinei Dimahi Tano Pitru Prachodayat. Se canta 11 veces. Obviamente ustedes lo van a hacer eh, a como puedan hacerlo, si es que lo quieren hacer. Pueden hacerlo lentamente. Om Pitru Ganaya Bitmahe Yaga Darine Dimahi Tano Pitru Prachodayat Om. O si ya se vuelven más hábiles día con día, pues lo pueden ya recitar más fácilmente. Om Pitru Ganaya Bitmahe Yaga Darine Dimahi Tano Pitru Prachodayat. Entonces es un mantra que debe ser cantado 11 veces.
antes del proceso del ofrecimiento de los granos y del agua. ¿Ok? Luego, por ejemplo, antes de ofrecer, hacer la ofrenda de los, ¿cómo se dice? De los granos, se debe de cantar este mantra, ¿no? 3 veces, ¿no? Cantar 3 veces, que es el Abajanam mantra, y hacer la ofrenda de sésamo, cantarlo primero 3 veces. Om Nagachantu Me Pitru Emam Grihanantu Yalam Yalim. Om Nagachantu Me Pitru Emam Grihanantu Yalam Yalim. Om Nagachantu Me Pitru Emam Grihanantu Yalam Yalim. 3 veces. Luego se realiza el procedimiento de poner los granos, ¿no? Y el agua y se ofrece, ¿no? Como les decía a los ancestros, se ofrecen los granos que representan los dos linajes y el agua que cumple la función de satisfacer todos los deseos y necesidades que no fueron realizados por parte de los ancestros y liberarlos, ¿no? Impulsarlos. Entonces se hace eso, se ofrece y se pone, como les decía, ¿no? En este recipiente y posteriormente, ¿no? Es lo que queda dentro del recipiente se desecha posteriormente bueno, se deja ahí reposando un periodo de 30 minutos mínimo y posteriormente uno puede hacer el sonido para llamar la atención de los ancestros a través de como de un aplauso, se hacen 3 aplausos así y como que uno puede quitar la ofrenda y esa ofrenda tirarla en un lugar que sea pues natural, la tierra, un río, un lago, el mar, etcétera. En este caso, pues creo que lo más práctico es la tierra. Entonces, primero fue la invocación, que es justamente pues como lo dice la palabra, ¿no? Invocar a los ancestros, ¿no? Para que se manifiesten, ¿no? Porque es la invocación y la evocación de los ancestros, la manifestación de los ancestros. Entonces se canta este mantra previamente, se ofrecen los granos con el agua, que es un proceso tárpana. Hay tárpanas, hay procesos, hay una ceremonia muy específica donde se ofrece este mismo procedimiento, pero se cantan varios mantras para honrar a las 3 generaciones hacia atrás, que se consideran principalmente. Entonces, el Pitru Mantra es un mantra que también se debe cantar 3 veces después de ofrecer las semillas. Después de que se ofrecieron las semillas, se canta este mantra. Es un mantra más grande. En este caso, para las personas que lo quieran hacer y no tengan como mucha experiencia, ¿no? Pueden, yo les voy a mandar el video, ahorita les dejo el contacto para que me digan que se los mande, y la presentación, y pueden imprimir, ¿no? Por ejemplo, las hojas de los mantras. Entonces, después de que se ofrecen las semillas, ¿no? Se canta este mantra que es Om Sarva Pitru Devaya Namaha Triptaya Midam Tilodakam Vajalan Jalin Tashmai Shwada Namaha Tachmai Shwada Namaha Tachmai Shwada Namaha Tachmai Shwada Namaha. Se canta 3 veces, ¿no? Om Sarva Pitru Devaya Namaha Triptaya Midam Tilodakam Vajalan Jalin Tachmai Shwada Namaha Tachmai Shwada Namaha Tachmai Shwada Namaha, Tachmai Shwada Namaha, Om Sarva Pitru Devaya Namaha, Triptayam Midam Tilodakam Vajalanjalim, Tachmai Shwada Namaha, Tachmai Shwada Namaha, Tachmai Shwada Namaha, Tachmai Shwada Namaha. Van a cantarlo 3 veces, los que deseen, y bueno, ese sería el procedimiento. Yo lo canto rápido porque tengo un poco más de práctica, pero ustedes lo pueden ir cantando más lento, ¿no? Om Sarva Pitru Devaya Namaha Triptayamidam Tilodakam Vajalanjalim Tachmai Shwada Namaha Tachmai Shwada Namaha Tachmai Shwada Namaha Tachmai Shwada Namaha y listo. Y por último, para despedir a los ancestros, se canta este mantra, que es el Mrityunjaya Mantra, que también es conocido como el Sanjivani Mantra. Es un mantra que otorga el señor Shiva a una personalidad, un guru, un maestro, conocido como Sukracharya. Él recibe este mantra para trascender la muerte. Entonces, como estamos hablando de los ancestros, este mantra se considera cantarlo, pues para que podamos a través de este mantra beneficiar a nuestros ancestros y puedan trascender el proceso de la muerte, ¿no? Y es ¿no? Es Om Triambakam Yayamahe Shugandim Pushti Vardhanam Urvarukan Iva Bandanan Mrityur Mukshiya Mamrita.
¿no? Entonces el mantra Om Triambakam Yayamahe Shugandim Pushti Vardhanam Urvarukani Va Bandhanan Minityur Mukshiyam Amritat. Este lo pueden cantar una vez o lo pueden cantar 3 veces, como gusten, y es un mantra que a mí en lo particular me gusta mucho. Y este mantra se considera cantarlo en este proceso, en este periodo de la honra de los ancestros, pero también se recomienda mucho, incluso dentro de la medicina ayurveda, que las personas, y dentro de toda la consideración del conocimiento védico, que las personas que padecen alguna enfermedad, alguna dolencia, etcétera, cantan este mantra y pues el sonido en sí, estas vibraciones, ¿no? Sónicas, ¿no? Todo este sonido va a tener una influencia, ¿no? Porque el sonido es así, ¿no? De hecho, por ejemplo, dentro de la medicina moderna se sigue utilizando el sonido para hacer diagnósticos, ¿no? O sea, en la antigüedad se utilizaba el sonido para sanar y todavía se recomienda, todavía se utiliza. Por ejemplo, en la medicina, ¿cómo se dice? Actual, moderna, por decirlo así, por ejemplo, se conoce lo que es el ultrasonido, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Ultrasonido, ¿no? Que es una forma de que uno puede diagnosticar, ¿no? Utilizar este método para diagnosticar. Y la medicina ayurveda recomienda este mantra que tiene esta capacidad de poder crear un efecto, ¿no? Crea un efecto en nuestras células, en nuestras terminales nerviosas, que puede ayudarnos, no a sanar por completo, pero sí impulsar a la sanación, ¿no? Para que la persona se vuelva más consciente, puedan hacer el deseo, ¿no? La voluntad de poder mejorar, sanar, etcétera, y todo, ¿no? Entonces, se recomienda este mantra Om Triambakam Yayamahe Shugandim Pushti Vardhanam Urvarukani Va Bandhanan Mrityur Mukshiyamamrita. Y ese sería pues todo el procedimiento. Y prácticamente aquí está mi contacto de teléfono para los que quieran que les mande el video y la presentación, me escriben por ahí. Y bueno, va a haber un procedimiento también de la elaboración de lo que es el Agni Hotra, la ceremonia de fuego, para poder realizar estos procesos, ¿no? De adoración, que es Yapa, Homa, Marjana, Tarpana y Bojanan, que son los Panchopacharas, ¿no? Que son 5 procedimientos, hay más, pero estos son los principales. Ustedes pueden hacer Yapa, Bojanan, Tarpana, que es el ofrecimiento de la ajonjolí con el agua, y Marjana, ¿no? Que pueden ir a un lugar donde nace el agua y hacer toda una meditación para sus ancestros. El de Homa no lo van a poder hacer porque es un proceso elaborado y se deben de tener ciertas consideraciones. Pues listo. ¿Alguna duda, pregunta al respecto? Gracias, Prilla. Al contrario, gracias a ustedes, ¿no? Todo entendido. Si hay, Gracias. si hay dudas, preguntas, les digo, pueden hacer, Para que nos mandes la grabación, te escribimos. sí, mándenme un mensaje aquí para Ok. saber, para que yo lo pueda enviar específicamente a las personas que lo desean y mandarles la invitación también de la ceremonia ritual de fuego que voy a hacer, ¿no? Y también, pues bueno, hay tener consideración de que si llegan a tener alguna duda en el proceso, puedan escribirme con confianza. A veces contesto un poco después porque hay varias personas que luego me escriben, estoy dando una clase, o tengo una consulta, etcétera. Entonces se me llega a complicar un poco, ¿no? Entonces, este es el procedimiento. En este caso, por ejemplo, pues el procedimiento es muy relativamente simple. Si se siguen estos parámetros, no hay ningún problema. Sí, que parece que te escondas. Sí, Rebeca. Ándale. A ver, déjame silenciar, Rebeca, y ahorita activas tu micrófono. Ahora sí, Rebeca, dime. Sí, yo tengo una duda. Por ejemplo, ¿nos va a ir guiando día por día para ir haciendo como las actividades? O, por ejemplo, no sé, en la presentación vendría como tal día hacer este tipo de actividades. Es que me perdí en algunos puntos por tema de conexión. No, te voy a mandar el video para que lo veas de nuevo. Ya después de que les di las indicaciones, que es, por ejemplo, día con día, dependiendo, ¿no? Lo pueden hacer día con día, o sea, todos los días, lo pueden hacer los días que puedan, ¿no? Lo importante es que lo puedan realizar y
y si no, pues lo hacen todos los días. Entonces el procedimiento primero es el altar, el 28 en luna llena, posteriormente a partir de ahí todos los días por la mañana, si desean, o el día que lo vayan a hacer, ofrecer alimento por la mañana, ¿no? Lo que se recomienda, por ejemplo, principalmente para ofrecer a los ancestros, es arroz dulce con leche, ¿no? Que es como el kir que le llaman así en India, ¿no? Que es pues ese es el arroz dulce que nosotros conocemos. Ofrecer ese alimento principalmente porque el dulce tiene una connotación de que satisface deseos, ¿no? No cumplidos. Luego, posteriormente, en el periodo de 12 horas de 6 a 6, en cualquier periodo, pues hacer el procedimiento de ofrecer el ajonjolí, el agua, como ya lo mencionamos. Entonces, ese mismo procedimiento lo pueden hacer todos los días. El de Marjana, que es ir a algún lugar donde nazca agua, ya lo pueden elegir donde ustedes quieran, pero todo el procedimiento de lo anterior se hace igual todos los días. Entonces, si te perdiste algo, ahí checas la grabación. De acuerdo, gracias. Sí. Sí, al salir el sol, pues al momento de que sale el sol, se ofrece el alimento y ¿cómo se dice? Y ya se deja ahí. El alimento se deja mínimo 10 minutos postrado en el altar, donde están las fotos de los ancestros. Y, por ejemplo, se dice que ese alimento debe de ser realizado pues, con mucha bondad, ¿no? Se debe de realizar meditando, ¿no? No como una carga, sino como algo que realmente queremos hacer, e incluso ese alimento se puede espiritualizar, ¿no? Se puede espiritualizar, por ejemplo, cuando uno estaba realizando el alimento, pues cantar mantras, ¿no? Mantras, y ese alimento se impregna. Sí, puede variar la salida del sol. Ahí chequen la zona horaria, chequen en internet, ahí hay calendarios, hay aplicaciones que te dicen a qué horas sale el sol, a qué hora se pone, etcétera. Entonces, todo ese procedimiento, hacerlo todos los días, tener la mejor actitud y bueno, hacerlo los días que puedan, ¿no? Si lo hacen los 15 días consecutivos es mucho mejor. Yo lo he realizado ya varios años, no muchos, pero sí algunos años, y en verdad cada vez que lo haces, día con día, se va sintiendo una diferencia en tu persona, en tu percepción, en tu mente y materialmente también se empiezan a sentir como las cosas se empiezan a mover, ¿no? Entonces, Hola, hola, Brilla. sí, ¿Sabes hola. qué? Ahora que recuerdo, el año pasado hice arroz con leche y lo regalé a la gente, a la gente que estaba en las esquinas. Ajá. Eso lo El, podemos el que, se- hacer. el que, por ejemplo, si tú haces arroz con leche en una olla, por decir, haces por decir Sí. 2 tazas, ¿no? Ujú. El que ofrece solamente a los ancestros, ese es el que no se recomienda que lo coma nadie. En todo lo demás sí. Ah, ok. Sí, porque haz de cuenta que el alimento, o sea, la simbología es que cuando se ofrece el alimento es que los ancestros lo tomen. Entonces, cuando, por ejemplo, alguien toma algo, como que ya va influenciado en el sentido de que ese alimento puede, cuando ya has dejado retirado o cuando alguien deja, por ejemplo, una comida, es como el remanente de esa persona. Ah, Entonces ya, puede ya. crear como Sí, una no, conexión con el karma de las personas a las que se les ofreció. exacto. No, yo me acuerdo que hice vasijitas y, y lo agarré en una charola y los empecé a regalar. Ajá. Sí, esa Ok, sería así la gracias. consideración. Solo el que se ofrece en el altar ese no darlo, ¿no? De preferencia. Perfecto. ¿Quién más por ahí? ¿Alguien levantó la mano? Yo, Sí, Edith. bueno. Oye, nada más, ¿me puedes? Es que se me cortó un poco el tema de cómo saco el grado donde tiene que estar el altar. Dijiste 2.25, pero lo mido desde la puerta de la casa, No, se mide desde el centro de la del casa. centro de la Haz casa. de cuenta que una casa puede tener una forma rectangular o cuadrada. Digamos que esto amarillo es por Ajá. ejemplo, una casa o un departamento. Entonces tú te posicionas mero en el centro, que es considerado ¿Eh? el punto central energético, y desde ahí giras en tu propio eje y ubicas el 225. Y ahí, por Ah, ejemplo, tiene que ser fuera del al lugar, centro de la casa. Ah, si fuera sobre el pasillo o algo así, ¿no? De preferencia. Y ahí se monta el altar y se hace todo el procedimiento.
Entonces, y debes de configurar la brújula si es de Ok, celular, al norte perfecto. magnético. Pues listo, ¿Configurar qué? la brújula al norte Ah, ok, magnético. va. Bueno, ok. Y pues así es el procedimiento, es relativamente muy simple. En realidad tendría que ser muy simple, pero definitivamente la era en la que nos encontramos, que es Kali Yuga, hace que todo sea difícil, que sea complicado. Como que no tenemos la voluntad a veces de hacer las cosas, pero en realidad esto, por lo menos un día que lo hagan, van a obtener un beneficio de que pudieron honrar a sus ancestros, pudieron recordarlos, pudieron agradecerles, pudieron ayudarlos a que puedan trascender y al mismo tiempo ellos van a otorgar sus bendiciones para que ustedes sean prósperos o prósperas. Ok, Listo. perfecto, gracias. Si no hay otra duda, pregunta, pues ya.